Muchísimas gracias por su presentación. Les recordamos que para el periodo de preguntas y respuestas pueden enviar sus preguntas utilizando el hashtag APDEconomía. Recibamos nuevamente para el panel a Carlos García Martín, economista jefe del Banco Interamericano de Desarrollo en Panamá, a Víctor Sánchez, director de Innovación Empresarial de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, a Marco Fernández, socio de Indesa, y a Lorenzo Galván, economista y miembro de la comisión organizadora como moderador del panel. Muy buenos días. Bueno, nosotros en APD siempre estamos complacidos de recibir a expertos que tenemos en el día de hoy en el foro de APD de macroeconomía. Comencemos con la primera pregunta, que es para Marcos. ¿Cómo se liga el PEC a través del tiempo? Porque no debe entenderse que son programas nada más de 5 años. Los países no crecen con programas de 5 años solamente. No, claro, ojalá el PEC fuera de 10, ¿no? Pero fíjate que tenemos la historia de la planificación era historia de 5 años también, 4 años, 6 años. Y muchas de las cosas que se lograron, por ejemplo, conceptualmente, la apertura económica, que se empezó a idear ya hacia la primera onda de planificación, tomó 10 años para concretarse en el 93-94 y hasta ahora se ha mantenido bastante bien. Yo creo que si uno determina para dónde quiere ir el país, sí, siempre habrá variantes que pueda introducir ideológicamente el próximo gobierno. Así pasa siempre. Pero lo importante es estar seguro. Vamos a ponerlo error alfa y error beta. El error alfa es hacer algo que alguien después cambie. El error beta es no hacer nada. Yo creo que por lo menos deberíamos estar seguros de que un gobierno entra con un planteamiento ideológico, económico, filosófico y fiscal que sea suficientemente fuerte como para que los cambios futuros sean menores. Pero el que los pueda ver, los va a ver. Es más, de nuevo, mi primera filmina es, en un mundo tan volátil, todo, hasta el PEC, va a cambiar. Así que con eso tenemos que entrar a funcionar. Pero por miedo a que las cosas vayan a cambiar, el peor de los males es entonces no hacer el esfuerzo de pensar estratégicamente. Gracias. Para Carlos, bueno, esa es una opinión muy personal mía. Primero nos puso volando, después cuando vimos la realidad no estamos volando. Como dicen por ahí, en la tierra del ciego, el tuerto es rey. Según su opinión muy personal, en este momento Panamá, independientemente de lo que se explicó en su ponencia, está en condiciones de mantenerse con ese crecimiento o la sostenibilidad en el tiempo sobre los márgenes de ingresos que está presentando hoy día. Sí, en realidad la respuesta a esa pregunta, desde el enfoque que he hecho, tiene mucho que ver con, en parte, lo que contaba Marco. Y te voy a apoyar, de hecho, en otra cosa respecto al turismo, porque tiene mucho que ver con esto. Efectivamente, el turismo tiene todas esas ventajas. La pregunta siguiente sería, ¿pero Panamá tiene el potencial de explotar el turismo? ¿Qué necesitas para explotar el turismo? ¿Necesitas algo que mostrar? Panamá lo tiene indudablemente, tiene una naturaleza asombrosa, tiene playas, tiene el canal, tiene todo. ¿Necesitas conectividad? Panamá lo tiene totalmente. Para los turistas, digo, al menos para llegar aquí del extranjero la tiene. Después, obviamente, para ir a los lugares es donde tendría que mejorar, pero el potencial para hacerlo está. Nada impide crear carreteras ni crear infraestructuras para acercarse ahí. ¿Y qué otra cosa necesita el turismo? Seguridad. Seguridad física, seguridad monetaria, que parece una tontería, pero no lo es para el turista. ¿Panamá lo tiene? Sí. Sí, nada lo impide. Desde el punto de vista institucional es lo mismo, es decir,
¿Tiene Panamá capacidad para mejorar las instituciones de tal manera que lo mismo que en este caso la productividad de factores, ahora el crecimiento favorecido por la institucionalidad continúe? Sí, en principio nada lo impide. Es decir, ¿tiene los recursos para mejorar las instituciones? Los tiene. ¿Tiene capital humano para mejorar las instituciones? Lo tiene. Que se logre o no es como lo del turismo. Ya ¿tenemos las condiciones necesarias? Les recordamos que para el periodo de preguntas y respuestas pueden enviar sus preguntas a través del hashtag APDeconomía. De igual manera, en los puestos hay papelitos para que hagan las preguntas y las hagan llegar a la tarima. Recibamos nuevamente para el panel a Irving Hallman, administrador general de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, a Héctor Alexander, vicerrector de la USMA y exministro del MEF, y a Felipe Argote, economista y vicepresidente de la APD en carácter de moderador. Gracias. Bien. Bueno, yo no tenía que estar aquí sentado, no estoy en el programa, me trajeron porque estamos atrasados y como yo hago las cosas más rápidas, entonces me invitaron acá arriba. Mira, yo estoy espectacularmente impresionado del nivel de la discusión, prácticamente, de la discusión de los aportes. Prácticamente ya está listo Visión País 2050 acá. Faltan algunos detalles que está tomando nuestro relator aquí, Moisés. Por supuesto, hay algunos aspectos que, y estamos tomando las preguntas a través de, ya me dejó mal, iba a decir que a través del sistema electrónico, a propósito de la tecnología que tenemos que seguir utilizando, pues estamos recibiendo las preguntas a través de los sistemas electrónicos, pero también tenemos que usar los papelitos. Vamos ahí específicamente, mire, estamos hablando del aspecto financiero, estratégico, es difícil ubicarse en un concepto a largo plazo, estamos hablando al 2050, sin embargo hay algunos elementos que son coyunturales y otros que son estratégicos. Uno de los aspectos es el asunto del ahorro, que fue enfático Héctor en el desarrollo de su ponencia, y una de las partes que nos preocupa sobre eso es el FAP. O sea, el Fondo de Ahorro de Panamá, nosotros teníamos un fondo fiduciario a partir de las privatizaciones, etcétera, que rendía alrededor del 8%. Sin embargo, ahora tenemos un Fondo de Ahorro de Panamá que está rindiendo casi igual que un plazo fijo. Entonces, el fondo de ahorro o los fondos soberanos tienen como objetivo tener una agilidad tal para que haya un mayor rendimiento. El fondo de ahorro de Noruega está dando 13%. Entonces, si dedicamos parte de los ingresos del canal del 2.5 arriba del Producto Interno Bruto para dárselo al Fondo de Ahorro de Panamá, donde nos gastamos 4 millones de dólares en gastos, para tenerlo en un rendimiento que es casi tenerlo metido en un colchón. O sea, ¿qué sentido tiene si estos montos pueden ser utilizados para generar, para inversión, etcétera? O sea, ¿qué hacemos con el asunto del Fondo de Ahorro de Panamá para que sea realmente un fondo soberano y no funcione como si fuera un plazo fijo? Ahí. Bueno, yo lo vería, hay dos ángulos en que yo vería este punto, ¿no? Para mí, primero, ¿qué es lo que es el verdadero concepto de ahorro? Básicamente. Ese es uno. No, que en el fondo no es en ese sentido que se me hace la pregunta. Y la otra, sobre el tema, yo creo que de la importancia del fondo de ahorro. Efectivamente, lo que se hizo desde el gobierno anterior es básicamente cambiar un nombre. De los fondos que venían de las privatizaciones, hay todo un tema de cómo se debe llamar realmente esa figura, de la época del presidente Pérez Valladares, ¿no? Cuando vendemos una serie de acciones, se recibe como 1.300 millones de dólares y, bueno, muy sabiamente lo mete en un fondo de desarrollo, porque en otros países de América Latina se lo gastaron, ¿ok? Y hay toda una historia de la mala forma como se gastaron. Así que sí es importante tenerlo, básicamente. No, lo tiene, en el caso de Chile también lo tiene, pero Chile tiene un fondo soberano que, sí, ahí usa más bien el cobre, básicamente, ¿no? En el sentido de que cuando el precio está muy bueno, después arriba de cierto límite, ese excedente se
mete en ese fondo soberano cuando está por debajo, se saca y se utiliza para la economía del país por la importancia que tiene el cobre en la economía chilena y en los ingresos fiscales también del gobierno. Así que lo usan básicamente de esa forma, ¿no? En el caso del Fondo Soberano de Chile. Acá, mire, la idea de tenerlo es importante. ¿Por qué? Porque el concepto era de que cuando la economía estaba con un crecimiento muy bajo o negativo, ¿okay?, que se pudieran jalar recursos de ahí como para una especie de política anticíclica, para entonces inyectarle esos recursos al gobierno nacional y poder entonces tener un nivel mayor de inversiones, por ejemplo, que ayudara a revivir la economía. Y lo otro era, el otro objetivo, que si hay una catástrofe, afortunadamente no pasamos por la experiencia que pasa realmente en la región, por ejemplo, Centroamérica, por ejemplo. Pero si hubiera una catástrofe que uno nunca sabe, aunque la probabilidad sea muy, muy chiquita, uno sabe la posibilidad puede estar ahí, que también se pudieran entonces jalar dinero de ese fondo soberano y entonces también se pudiera inyectar para solucionar los problemas que esa catástrofe hubiese originado. Desde ese punto de vista, suena interesante, básicamente. Coincido con el tema de rendimiento, básicamente hay toda una comisión, ¿no?, que maneja la forma que se deben invertir los recursos y si los recursos no han estado dando, tampoco lo que, básicamente incluso lo que daba años atrás. Así que yo creo que esa parte hay que verla, ¿no?, con más cuidado, pero ¿no?, eso no quita la importancia del fondo. Lo que eso está afectando es el crecimiento del fondo, básicamente, ¿no? Y más ahora que los ingresos que generen, las inversiones de ese patrimonio se van a estar capitalizando, básicamente. Así que ahí se pudiera estar limitando. Pero el otro tema, digamos, para mí, es una reflexión mía personal, ¿qué es lo que es un verdadero concepto de ahorro? Bien, voy a hacer un análisis tipo balance de situación. Miren cómo funciona esto. Sí, vamos a suponer, sí, que tenemos la posibilidad de un momento dado de mandar 500 millones de dólares del Canal de Panamá al fondo de ahorro, 500 millones. Bueno, la ley nos permite que nosotros nos podamos endeudar hasta 2%, por ejemplo, o 1,5%. Así que, por un lado, yo me puedo estar endeudando en 1.000 millones, así que mis pasivos aumentan en 1.000 millones, ¿ok? Y por otro lado, sí, tengo un activo que me está aumentando ¿en cuánto? En 500 millones. Pareciera como que indirectamente lo estamos financiando básicamente como un préstamo. Es una forma mía, muy personal, de verla, porque el concepto de ahorro para mí es algo que va mucho más allá, ¿no?, que realmente lo que implica la ley, básicamente. Pero bueno, como bien dijo Marco Fernández, ¿no?, yo creo que es mejor tener la ley, ¿ok?, y manejarlo como se está manejando, que sencillamente no tener esas disposiciones en una ley. Gracias, Héctor. Irving, alrededor del tema de la tecnología tiene mucho que ver con recursos humanos. El costo de la formación de los recursos humanos, dado que tenemos graves deficiencias en educación, y otro elemento más, el peso que tiene que ver o cómo puede reducir eso el concepto de corrupción, porque el peso de la corrupción que no lo estamos midiendo, cómo afecta en un país que cada vez pues da la impresión de que a nivel público la corrupción está galopante, no se ve que pasa nada, y tomamos todas estas variables como si fueran constantes. ¿Qué pasa con el asunto de la corrupción, ceteris paribus? Sí. Bueno, voy a empezar con el segundo y ahí voy al primero y referirme a algunas cosas que bien ha comentado el exministro. Dice el costo de la corrupción, yo diría, el costo de la corrupción que teníamos era muy alto. Y lo usaron en pasado. Yo todavía no he visto, como me hablan del tema de los trámites y cómo se da corrupción en ciertas áreas. Le digo, bueno, ¿dónde están las evidencias? O sea, una cosa, que un trámite sea lento no significa que hay corrupción detrás. Y pienso que si ya como país, ya hemos logrado reducir
el nivel de corrupción, que es una preocupación de todos los países y se vio en la cumbre de presidentes de Perú, el siguiente salto que podemos dar como país es el tema de la eficiencia, porque creo que ahí vamos a tener grandes ahorros, como bien comentó el ministro Alexander. O sea, eso nos va, si logramos ahora entrar en el tema de eficiencia, ahí podemos lograr otro 20-30% de ahorro. Y si logramos mejores compras de nuestra inversión, o sea, cómo compramos en los actos públicos y pagamos a tiempo y todo lo demás, y creo que los sistemas que hay ahora de ISMO, etcétera, que tenemos con mayor precisión de la contabilidad, creo que podemos lograr también otro ahorro significativo de un 20%. O sea, tenemos mucha fricción en el sistema que todavía puede convertirse en eficiencia. Inclusive nos puede liberar recursos. Ya empezamos, lo que usted comentó de una reestructuración presupuestaria. Creo que Panamá es uno de los pocos países que todavía no maneja su presupuesto con base a demandas, proyectos, etcétera, sino es el estilo tradicional de presupuesto. Se va en esa dirección y creo que ya se están implementando los sistemas y el ISMO va a ayudar mucho en eso para hacer un presupuesto basado en inversión, necesidades, prioridades, etcétera. Y ya por primera vez hemos podido ver cómo, cuando hablaba de gobierno digital, eficiencia, ahorros, transparencia, el gobierno digital también, esa inversión, esa transformación digital, nos va a liberar presupuesto. Pues todavía tenemos esquemas tradicionales que hemos visto con la Dirección de Presupuesto Nacional, que ha sido una buena experiencia. Ya estamos traduciendo el ahorro de contratar mejor, o sea, usar a través de las tecnologías. Si logramos ahorros, que en algunos casos han sido significativos, de 20 a 40%, ese ahorro es el que nos sirve para hacer mejores inversiones. Y ese concepto lo está aceptando la Dirección de Presupuesto Nacional, que antes era el típico, solo tenemos para aumentar 5%, así que todo 5%, pero nos quedamos todavía en que estamos poniendo recursos donde no deben de estar en lugar de donde deben estar. Si pensamos que la próxima fase debe ser el poder, a través del mejor uso de las tecnologías, liberar presupuesto para atender otras necesidades. Y un ejemplo de ello lo vimos en la descentralización municipal. Cuando se le iba a hacer transferencia a los municipios, lo primero, o sea, llegaron todos los proveedores a los municipios a venderle servidores y este tipo de cosas, y le dijimos, no señores, vamos a hacer una plataforma en una nube que va a costar mucho menos para todos. Ustedes dedíquense a hacer carreteras, aceras, esto que el otro. Y se lograron ahorros significativos utilizando una sola base de una sola solución. O sea que hay grandes oportunidades en ese sentido. Irving, muy corto por el tiempo. En el penúltimo CADE, que fue sobre tecnología, nos percatamos de que el sector que más atrasado está en reducir la brecha digital es justamente el sector privado. ¿Cómo hacemos para que el sector privado asimile la necesidad de ponerse al día con todos estos cambios espectaculares que se están dando a nivel internacional y que nosotros tenemos que ser parte? Esa es una muy buena pregunta, porque el tema de también los privados, cuánta inversión hacemos hacia futuro versus unir los ahorros, las actividades, prepararnos para el futuro. No es análisis de la perspectiva de gobierno. O sea, uno aprovecha y y la empresa que se abre una traba. Uno aprovecha porque está lleno o casi lleno los aeropuertos de Dubái. Dubái sabe que ahora viene todo los petróleo, pero que la demanda de petróleo se va a ir reduciendo en el tiempo rápido que va los teles de batería y lo demás. Ellos ya antes de la planificación se hacía 10 años, estamos 2050, Dubái y
los Estados Unidos, Emirates, Emiratos Árabes, ya están en 2071. O sea, porque saben que la inversión hay que hacerla cuando uno tiene combustible en el tanque, tiene los recursos para poder hacerlo y aportar. Entonces, estamos en medio de una transición hacia la economía digital y a lo que las empresas tienen que ir viendo así como los gobiernos para su futuro. Quería nada más un ejemplo también el tema de presupuestario que manejan bien el ministro Alexander. Todavía en el tema de incentivo perverso. Yo voy a dar un ejemplo. Nosotros nos tocó 2 años vencer en la ley de presupuesto. La ley de presupuesto deja poner troncales a lo que quieras, pero para el celular está restringido. Era un tiempo que la laptop solo tenía el jefe, el celular solo tenía el jefe, pero no quien le puede sacar provecho de esa herramienta, ¿no? Y le digo a Presupuesto Nacional y a Contraloría, señores, ustedes me están forzando a ponerle troncales a mi gente, que sí lo permite la ley de presupuesto, pero no celulares. Bueno, lo hice, contraté troncales para la gente, y me acuerdo en un gabinete de presupuesto me fui con mi troncal y me preguntaron, ¿tú qué haces con un troncal? Digo, bueno, porque esto es lo que me permite la ley. Finalmente cambiamos una ley de presupuesto que está desde el 2006, el texto de cómo se debe invertir en los celulares sin habernos adaptado a la tecnología. Y finalmente se hizo el cambio. Entonces tenemos muchos incentivos perversos todavía en el sistema presupuestario que debemos ver como gobierno. Gracias, Héctor. Nos quedan 26, 25, 24, 23, 22. Pero sí quería que cerráramos viéndolo, reiterando lo devastador que puede ser no tomar una decisión alrededor del tema del seguro social. Ya lo dijiste que hay muchos que esperan, que piensan que como el 2025 es crítico, lo vamos a resolver en el 2024, el día 31 de la tarde, y no toman en cuenta lo devastador que puede ser esto, independientemente de todo lo que estemos avanzando y todo lo que estemos planificando, este solo hecho puede dar por tierra todo lo que hemos avanzado en esta última década. ¿Qué debemos hacer o cuándo debemos empezar? ¿Cuál es el paso que debemos dar inmediatamente? Bueno, ya usaste la palabra. Realmente, ¿no? Sí. No, mire, sí, la palabra es para ayer. Para ayer. O sea, realmente yo creo que no, este es un tema que se había abordado del gobierno pasado, para ser sincero, básicamente, ¿no? Mientras más tiempo ha pasado, ¿no?, más difícil se torna, ¿no?, las decisiones que va a haber que tomar en materia financiera, ¿no?, y más duro va a ser, básicamente puede ser el golpe. Yo creo que una de las primeras cosas que tendrá que hacer el próximo gobierno, mi impresión es que tiene que meterle la mano a este tema lo más rápido posible, porque como yo le decía, no es que cuando llegue el día en que no se le pueda pagar a nadie, no, ese es el día entonces que bueno, las cosas explotaron ese día. No, señores, el flujo de caja se va a empezar a ver feo muy pronto, ¿ok? Y del gobierno. Y cuando eso empieza a suceder, ¿no?, e incluso pues ya las calificadoras no empiezan a ver, y la comunidad en general, incluso los inversionistas, ¿no?, nosotros vamos a empezar a sentir mucho el impacto adverso en la situación de la economía, en la situación de las finanzas públicas, no, sin lugar a dudas. Yo prefiero no hablar de cifras, ¿no? Yo creo que aquí hay dos personas que la manejan mejor que yo, que es el profesor Argote y el licenciado Luciani, ¿no? Pero sí puedo decir que las cifras que yo escuché son unas cifras, oiga, que yo prefiero no decirlas, pero son enormes. No estamos hablando de cualquier cosa, y por eso yo realcé que con el presidente Martín Torrijos, que el problema no era tan grande como el que va a enfrentar el próximo gobierno, hubo que meterse la mano en el bolsillo por 140 millones de dólares. La pregunta es, bueno, ¿qué viene ahora? Sí, hay que meterle la mano al tema lo más pronto posible. Y lo mejor es, yo le escuché a alguien por ahí que dijo, para ayer, sí, es que para ayer se debía haberle metido la mano a este tema. Estamos como que dice, tarde, y los ajustes y las decisiones serán mucho más dolorosas
que si lo hubiéramos hecho realmente desde la administración pasada. Gracias, Héctor. Yo adiciono que tenemos que tomar en cuenta que los tiempos han pasado. O sea, no podemos esperar solamente con medidas paramétricas, olvidando que el 40% son informales, que hay muchos jóvenes que ya no quieren pagar seguro social, que prefieren ser freelance, y que el mundo ha cambiado, y si queremos tomar como si estuviéramos todavía en el 2006, con simplemente proyectar hacia adelante con algunas variables, pues no vamos a encontrar tampoco buenos resultados. Les recuerdo que Ricaurte Vázquez está listo para la próxima intervención, estamos fuera del tiempo, pues así que les agradezco mucho, Irving y Héctor. Nada más un segundo. comentario de tendencia. Ajá, ¿cómo no? La tendencia a nivel global es que los trabajadores cada vez son más independientes y hacen outsourcing más que trabajar para una empresa. Y eso es uno de los problemas que va a tener en seguridad social, que nos está también alcanzando en Panamá. Ya no contratas a una persona en una empresa, sino la persona, además de ser empresario, ahora vende su servicio a destajo, vamos a decir, a las empresas.